Empoderados para testificar. El tema que estamos tratando este año, amparados o soportados en el libro de los Hechos. Muy bien, recuerdan que Cristo, cuando inició su ministerio, una de las primeras palabras o frases que dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí recuerdan? Y cuando el Señor dijo esta frase, cuando Él la pronunció, estaba también refiriéndose a que Él era parte del reino de los cielos, que Él era el reino de los cielos, que Él había dejado su trono, se había encarnado en la persona de Cristo, había nacido de virgen y habitó en medio del pueblo de Israel, en medio de nosotros, de ellos allí, y Él estaba haciendo referencia a eso, a que Él era el reino de los cielos. Y recordamos que en los evangelios el Señor, con frecuencia, cuando Él iba, cuando habitaba, Él dice la Biblia que vino a dar testimonio de la verdad. Entonces Él predicaba, Él enseñaba, y juntamente con esto también pasaban muchas cosas, ocurrían muchos milagros. Aún el registro bíblico menciona 3 resurrecciones, que eso es lo que el Señor hacía, y se manifestaba el reino de Dios a través de Él, a través de su presencia y a través de las obras que Él hacía. Y esto que el Señor hacía no se quedó solamente en los evangelios, sino que también se trasladó al inicio de la iglesia. Como hemos venido estudiando en el libro de los Hechos todo este año, hemos visto algunos hechos y algunas actividades que en realidad requieren la mano de Dios y el poder de Él para poderse realizar. Y con esto en mente, quiero que hoy veamos el tema: somos instrumentos del poder de Dios. Y el texto que vamos a mirar es Hechos 9, del versículo 32 al 43. Y antes de esto, un poquito de contexto. Las últimas 2 enseñanzas que nos dio el pastor Nelson estuvieron soportadas en Hechos, desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Entonces, allá en Hechos 8 venía la narración, y en el versículo 25 habla de Pedro. Ya después de Pedro se enfoca en Felipe. Desde el versículo, los últimos versículos habla de Felipe. Entonces, cuando arranca el capítulo 9, hace una pausa de Pedro y habla de Saulo, que fue las últimas 2 enseñanzas que nos dio el pastor, y narra la conversión de Saulo, y que ya después de que se había convertido y empezó a predicar, empezó a ser perseguido. Y hasta ahí narra el versículo 31. Ya del versículo 32, la historia o el relato vuelve al apóstol Pedro, y vamos a ver lo que le ocurrió allí al apóstol Pedro. Bien, y algo interesante que hemos podido ver, y no sé si usted lo ha notado, es que el versículo 1:8, que es el versículo base para este año, a través de cada una de las descripciones y de las narraciones se haya venido cumpliendo. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vean que cuando en Hechos 8 habla de Pedro, él estuvo predicando en la región de Samaria. Ya habían predicado en Jerusalén, después predicó en Samaria, y Felipe predicó en la parte sur.
que fue cuando el Señor lo llevó y le predicó al etíope. Y este texto que vamos a ver hoy está enfocado en una región en particular también, que es esta partecita, que es exactamente esta parte. Y quiero que leamos Hechos 8:40 para entender el contexto en donde se desarrolla las dos historias que vamos a ver hoy. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir lo siguiente. ¿Por qué yo menciono esto? El mapa y todo este rollo de geografía y todo esto. Y es que a veces, no sé si de pronto usted alguna vez ha tenido que discutir o ha sido atacado por su fe en cualquier escenario o en cualquier lugar en donde usted haya estado. Y a veces nosotros como creyentes no tenemos herramientas de cómo poder responder a esos ataques. No tanto por pelear, no tanto por discutir, no tanto por tener la razón, sino por saber por qué pienso lo que pienso, por qué creo lo que creo, por qué digo lo que digo y por qué actúo como actúo. Es decir, ¿por qué soy creyente? ¿Por qué me hago llamar cristiano? ¿Por qué me hago llamar discípulo de Cristo? Y tener una fe sólida. Y parte de los argumentos que nosotros podemos tener es, primero, la geografía, la historia y en este caso también la arqueología, porque hoy vamos a ver cómo Pedro fue llevado a dos ciudades de la parte occidental, a la parte occidental de Samaria, cumpliendo lo que dice Hechos 1:8 y llevándolo a cabo. Y nosotros como creyentes tenemos herramientas de esas. Por ejemplo, las ciudades que menciona aquí el texto, esas ciudades son ciudades que existen todavía hoy, tienen un nombre distinto, pero existen hoy todavía. Entonces nosotros como creyentes tenemos argumentos sólidos, fuertes, que podemos utilizar para poder presentarlo a otros y decir por qué creo lo que creo, por qué pienso lo que pienso y en qué soporto mi fe. Bien, dice Hechos 8:40. Felipe se encontró en Azoto, primera ciudad que menciona. Esa ciudad es acá. Y dice, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. ¿En dónde anunciaba el evangelio? En todas. Y miren dónde lo anunció. Toda esa región, desde Azoto, y dice el versículo, hasta que llegó a Cesarea. Vean dónde es Cesarea. Entonces, Felipe viajó, recorrió toda esa zona occidental y dice que predicó allí, que anunció el evangelio en todas esas ciudades. Entonces, ahí se desarrolla estas historias que vamos a ver hoy y no son mitos, no son historias inventadas, sino que en realidad fue algo que de verdad ocurrió, porque la escritura es algo real, evidente y tiene muchas formas de demostrarse que fue verdad. Muy bien, en ese contexto, en esa zona y en ese lugar, el apóstol Pedro se desarrolla el texto que vamos a leer en esas dos ciudades, dos lugares reales. Muy bien, y ahora sí a lo que vinimos. Dice Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿a quiénes visitaba? A todos, ¿cierto? Vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces, Pedro visitaba y Pedro
tenía un itinerario. No se quedó en Jerusalén, no se quedó en la comodidad de la ciudad de Jerusalén, sino que él se desplazó, él visitó. Otras traducciones dicen que viajaba, que recorría. Y uno lee los evangelios y en los evangelios en diversos lugares también dice lo mismo de Cristo. Dice que él recorría, que él viajaba, que él visitaba, que él se desplazaba. Entonces, aquí el apóstol visitaba y el versículo 33 dice que halló necesidades. Interesante, ¿cierto? Halló a alguien que estaba paralítico hacía 8 años. Entonces, lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí es haciendo lo que su maestro, lo que su Señor mismo también había hecho, porque el Señor también visitaba, el Señor también recorría, el Señor también se desplazaba. Y algo interesante es que halló necesidades. Este hombre era paralítico y recordemos que en aquella época una persona con parálisis era muy complicado y muy difícil su vida, lo que vivía. Pero el texto también dice algo interesante. El texto también dice algo interesante y es que lo más probable es que él no nació paralítico, sino que hacía 8 años quedó paralítico. Lo más probable es que nació bien, pero por X o Y razón quedó con parálisis. Y ¿saben una cosa? Si alguien nace con alguna dificultad física, se habitúa a ella. Pero si alguien nace bien y en el tiempo, en la vida, en los años pasa algo y pierde algo de su físico, la vida de esa persona es un poquito más dura, más difícil. Asimilar una situación así es más complicada. Entonces, la necesidad de este hombre era bastante fuerte, dificultosa. Y algo interesante que me gusta del texto es que si Pedro no visita, él no haya necesidades. Si Pedro no se mueve, él no encuentra. Si no se traslada, si no viaja, no hubiese encontrado a este hombre y la necesidad que él tenía. Continuamos. Dice el 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿A qué le suena ese pequeño evento ahí? ¿Le recuerda a alguien? ¿A quién? A Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús hizo exactamente lo mismo y dijo las mismas palabras y se refirió a aquel que sanó también que levantara su cama? Exactamente lo mismo. Y cuando Pedro dice Jesucristo te sana, ahí él está mostrando una dependencia de Cristo. Noten que él está visitando, está moviéndose, está haciendo la obra, está obedeciendo a su Señor, está imitando a Cristo, pero no lo hace por sus propias fuerzas ni por sus propios medios, sino muestra dependencia de Cristo. Y este hombre se levantó. Y vean lo que dice el 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuántos le vieron? Algunos, ¿cierto? O unos pocos. Todos. Qué interesante eso. Todos los que estaban allí en Lida y en Sarón, que es la región que miramos,
todos lo vieron. Y lo interesante que ocurrió fue que se convirtieron ¿a quién? Al Señor. Noten una cosa, lo importante que ocurrió allí no fue tanto que se sanara este paralítico, aunque es importante que él hubiese sido sanado, pero lo más importante es que aquellos que vieron se convirtieron al Señor. Y esa palabra convirtieron en su original significa que ellos tuvieron un cambio de vida, es decir, tenían un camino, dieron un giro de 180 grados y empezaron a caminar en dirección completamente opuesta. Entonces, imagínense lo que produjo lo que ocurrió allí, el milagro, pero antes por la iniciativa de un apóstol en movimiento, de un apóstol que no se quedó tranquilo en Jerusalén, sino que se movió, empezó a hacer algo. Y dice que todos los que habitaban allí se convirtieron. Entonces, somos testigos del poder de Dios, pero lo importante no es tanto lo que Dios haga, aunque lo es importante. Qué chévere que uno pueda orar por alguien y el Señor lo sane. Fantástico que uno pudiese orar por alguien que haya muerto y lo reviviera el Señor, ¿cierto? Es importante, lo es, pero aquí lo relevante del texto en realidad es que ellos se convirtieron al Señor, cambiaron su vida. Bien, continuamos. Esta es la primera historia y ahora vamos a ver la segunda. Dice el texto, había entonces en Jope, ya otra ciudad, la que miramos allá que estaba más pegada al mar Mediterráneo, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Noten una cosa, que Eneas, el texto no nos dice que era discípulo, probablemente no fue creyente, pero sí había escuchado de Felipe que había ido predicando por allí. Pero acá sí nos dice que Tabita era discípula. ¿Discípula de quién sería? ¿De quién? Del Señor Jesús. Y recuerden que discípulo es aquella persona que practica unas disciplinas. Entonces ella practicaba las disciplinas de Cristo, porque el texto la llama discípula. Practicaba las disciplinas de Cristo. ¿Y qué hacía esta mujer? Buenas obras, y no hacía poquitas. Dice que abundaba en buenas obras y en limosnas. Y miren el 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Interesante, ¿no? ¿Saben? Alguna parte de la iglesia moderna hoy dicen que un discípulo no puede enfermar y menos morir. Pero miren lo que la Biblia sí nos dice. Ella era discípula, era buena gente, hacía buenas obras y compartía de lo que tenía. Pero en aquellos días enfermó y murió. Natural, parte de la vida. Eso enseñan las Escrituras. Y dice, después de lavada, la pusieron en una sala. Y interesante eso que dice ahí, porque en aquella época, cuando alguien moría, lo lavaban su cuerpo, le colocaban especias para que el olor no fuese tan fuerte, y el mismo día lo sepultaban. No esperaban 2 y 3 días como hoy en día, sino que la costumbre era que en ese mismo día que muriese se sepultaba. Pero aquí dice que después de lavada la pusieron en una sala.
Interesante, ¿cierto? ¿Por qué la pondrían en una sala? ¿Por qué no la enterraron como era costumbre? Bien, seguimos. Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Noten una cosa, los discípulos dieron por sentado que Pedro iba a ir. Porque si estamos en medio de una situación como esa, uno va a Pedro y le dice, Pedrito, ¿me hace un favor, Pedro? ¿Puede ir hasta Jope? Te necesitamos allí, Pedrito, por favor. No, ellos le dijeron, no tardes en venir. Ellos dieron por sentado que él iba a ir. Y dice el texto, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. ¿Qué tal esa escena? Es una escena dramática. Imagínense allí, ellos la colocan a esta mujer en una sala, no la enterraron, llaman a Pedro y Pedro se desplaza hasta allí. Él fue, se levantó, ese verbo otra vez ahí, levantándose. Otra vez, movimiento, acción, no se quedó quieto, sino otra vez en acción el apóstol Pedro. Llega allí y ellas estaban llorando, las viudas, y le dicen, mira, los vestidos que hacía Dorcas. Interesante, ¿cierto? Y continuemos con la historia. Miren lo que ocurrió aquí. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Otra vez, ¿este les recuerda algo? Allá en los evangelios, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Allá en los evangelios pasó exactamente lo mismo. Revivió una niña. ¿Recuerdan allá en Marcos 5, Lucas 9, narra esa historia? Y Jesús también fue, él dijo a los que estaban allí, les dijo, no lloren porque ella no está muerta, sino que duerme. Y dice la Biblia que se rieron de él. Y el Señor Jesús, también sacó a todos del lugar, así dice el texto, los sacó y oró también por la niña y ella revivió. Y aquí Pedro hizo exactamente lo mismo que él había estado. Y saben, Pedro estuvo allí, allá en Marcos 5. El texto dice que Pedro, Jacobo y Juan se quedaron con el Señor, los padres de la niña, y todos los demás los sacó. Y aquí el apóstol Pedro hace exactamente lo mismo que su Señor. Miren lo que hacía Pedro. Pedro imitaba a Cristo, practicaba sus disciplinas, hacía lo mismo que Cristo había hecho. Y el siguiente versículo dice, y él, dándole la mano, la levantó. Cristo hizo lo mismo con la niña. También le dio la mano, la levantó y dice el texto que ella se incorporó. Dice, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, llamó a los hermanos, a los santos, a los que habían creído, a los que estaban separados para el Señor, y a las viudas. ¿Se imaginan el cuadro? Las llama y se las presenta viva. Qué tremendo.
Y miren lo que sigue en el texto. Y esto fue notorio, otra vez. Todos se habían dado cuenta en el anterior, pero aquí también ocurrió lo mismo. Fue notorio en toda Jope. Y dice que muchos creyeron en el Señor. Poquitos, ¿cierto? Muchos. Y noten una cosa. Somos testigos del Señor, somos instrumentos de su poder, pero no es tan importante lo que el Señor pueda hacer, aunque lo es, pero es más relevante en el texto y más importante lo que ocurre con aquellos que ven lo que hace el Señor, y es que muchos creyeron en el Señor. Y saben, ese creyeron, su griego original es pistis, que se traduce en fe, y como el pastor Nelson nos ha enseñado, que pistis es fidelidad. Entonces noten que el texto anterior tenían una vida y cambiaron su vida y empezaron dice que se volvieron al Señor, se convirtieron. Y aquí creyeron, es decir, que los que creyeron se volvieron fieles al Señor. Tremendo, ¿no? Importante eso. Y sigue el texto diciendo, y aconteció que se quedó muchos días, ahí habla de Pedro, en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Y miren una cosa, no sé si uno va leyendo, si usted quiere leerlo en su casa, uno va leyendo el texto así de corrido y lee este texto y como que uno dice, pero este texto como que no tiene nada que ver con lo demás, pero si está ahí en las escrituras es porque tiene algo interesante. Y miren lo interesante del texto. Pedro sale de Jerusalén, va a Lida, va a Jope, se está moviendo y después se queda en la casa de Simón curtidor. Resulta que ese curtidor era una profesión, era un oficio, y ese oficio era que trabajaban con pieles de animales. Y la ley judía prohibía o decía que una persona de esta profesión no podía tener contacto con los demás. De hecho, este señor Simón curtidor no podía entrar a una sinagoga, no podía ir a Jerusalén y entrar al templo de Jerusalén a celebrar las fiestas judías, porque por su profesión no lo podía hacer. Entonces yo pensaba, yo decía, ¿y esto qué tiene que ver? Digo, la situación de Simón curtidor es una situación de tenerlo apartado, de tenerlo a un lado, de no compartir con él, de segregarlo. Y por eso me llamaba la atención, porque pensemos esto, pensemos los tres tipos de personas que menciona el texto. Eneas, que era paralítico. Dorcas, que había muerto. Y ahora Simón curtidor, alguien segregado, alguien apartado, que no puede compartir con otros, que con aquellos que ceremonialmente podían ir al templo, podían ir a la sinagoga o podían compartir con otros, él no podía. Pero Pedro se quedó con él. ¿Y cuántos días se quedó? Poquito, ¿cierto? Se quedó muchos. Y aquí viene lo interesante, como mencionábamos esta mañana. Si no damos una aplicación al texto, entonces de nada sirvió. Somos instrumentos del poder de Dios para imitar a Cristo. Como vimos, el texto nos muestra que Pedro imitaba a Cristo, practicaba sus mismas disciplinas. Claro, el texto nos muestra que él lo hizo tal cual como lo había visto
como lo había hecho su Señor, su Maestro, lo hizo tal cual. Evidencia que él estaba imitando a Cristo. Somos instrumentos del poder de Dios, primero, para imitar a Cristo. Segundo, somos instrumentos para obedecer a Cristo. Porque recuerdan allá en Juan, los últimos capítulos, cuando Pedro negó al Señor después de que ya el Señor resucita. El Señor va allá, ellos están pescando, llega en la madrugada el Señor, se encuentra con Pedro y se dirige a él. ¿Y recuerdan qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, te amo. Pero el Señor le dijo 3 veces, ¿me amas? Y él las 3 veces le contestó, ¿me amas? Pero ¿qué le dijo Cristo cuando él le contestaba? Apacienta mis ovejas. Cuida mis corderos. Entonces, este texto nos muestra que Pedro fue un instrumento del poder de Dios para obedecerlo. Él se movió allí, se desplazó, visitó, recorrió, obedeciendo a su Señor, porque él fue allá a apacentar, fue allá a cuidar. Y en medio de la agenda de Dios, Dios sanó a uno y resucitó a la otra. Y somos instrumentos del poder de Dios para que las personas se conviertan a Cristo. Claro, chévere poder suplir una necesidad, chévere que el Señor obre un milagro en una persona, pero las dos historias nos mostraron que lo relevante era que las personas conocieran al Señor, lo vieran a Él, se convirtieran a Él, fueran fieles a Él. Bien. Y con esto en mente, aquí viene el desafío. Desafío porque a título personal considero que la vida cristiana es un desafío. Ser cristiano es desafío, es desafiante, no es sencillo muchas veces, pero tenemos la ayuda del Señor y la fuerza del Espíritu Santo para hacerlo, pero es un desafío. O si lo queremos ver como una invitación, y yo les invito a que esta invitación no la veamos de pronto como algo que promueve el cuerpo pastoral de la congregación o la iglesia Nuevo Amanecer o los hermanos menonitas de Colombia, sino más bien una invitación, mírelo de la siguiente manera, una invitación que Cristo mismo nos hace, que Cristo mismo le hace a usted y me hace a mí. Y aquí va la invitación. Ahora, recuerden que cuando a uno le invitan a algún lugar, uno termina decidiendo si voy o no voy, ¿cierto? Si han visto que las invitaciones de ahora dice, por favor, confirmar asistencia. Entonces allá usted cuando vaya, ore esta noche, mañana o a la hora que usted lo haga, ore a su Señor y confirme con Él si usted acepta esta invitación o no la acepta, o si lo ve como un desafío y lo lleva a cabo. Para terminar, el pastor Nelson en las últimas semanas nos ha estado enseñando esta imagen sobre la iglesia, sobre el llamado, sobre los dones que puede tener cada uno de los creyentes. Y él nos enseñaba esta imagen. Yo eché mano de esa imagen para decir lo siguiente. En la iglesia hay multitud, en la iglesia hay creyentes, en la iglesia hay discípulos, hay siervos y hay obispos. Allá al frente está cada uno de los textos. Y es como, el pastor nos explicaba que son como niveles de compromiso que cada una de las personas que asiste a la iglesia tiene con el Señor.
Y yo quiero que usted mire la imagen y trate de ubicarse en dónde se encuentra usted. Primero. Segundo, piense lo siguiente. Piense si en su vida usted conoce algún Eneas que esté enfermo, que esté paralítico. Piense si usted conoce alguna Dorcas que está muerta, tal vez en sus delitos y pecados, como algún día estuvimos nosotros. O piense también si conoce algún Simón Curtidor. Yo creo que todos nosotros conocemos a alguno de ellos. Seguramente conocemos a personas con casos similares. Y la invitación es, si hacemos lo mismo que hizo el apóstol Pedro, de ir y visitarlo, de ir a su casa, a ver cómo vive. Miren, uno conoce a alguien muy bien o mucho mejor cuando va a su casa, cuando va y mira dónde vive, no por ir a mirar ni a criticar, sino Pedro fue, visitaba, recorría y halló. Si él no lo hace, no halla. Cuando yo visito, encuentro y hallo. Y saben, hay mucha necesidad. Y estoy seguro que todos nosotros conocemos a alguien que tiene necesidad de Cristo. Y nosotros podemos ser ese instrumento que el Señor use para mostrar su poder. Y el Señor puede sanar, el Señor puede hacer cualquier cosa. Pero es importante si tomamos la decisión de ir, de desplazarnos, de movernos. Hay algo bonito en el texto y es que la primera vez cuando Pedro se movió fue por iniciativa de él. La segunda no. La segunda lo llamaron. Entonces noten que si yo me muevo, seguramente pueden haber puertas abiertas para ir a otros lugares. Y el versículo para el año, para nuestra congregación es: recibiréis poder y seremos testigos. Pedro fue un testigo, pero pudo ser testigo porque tuvo un movimiento. Y saben, para terminar, no sé si de pronto a usted le ha pasado que usted compra un instrumento o compra un artículo o compra algo y no lo usa en la casa. Lo compró y lo dejó ahí. ¿Qué pasa cuando usted después ve ese instrumento? Casi siempre no está tan funcional como cuando estaba nuevo. Se daña. Generalmente un instrumento, si no se usa, se daña. Entonces, la invitación, el desafío es que como iglesia, puede ser esta semana, puede ser el mes, puede ser el resto del año. Si conocemos a un Eneas, si conocemos a una Tabita, o si conocemos a un Simón Curtidor, vayamos a su casa a compartirle el evangelio del Señor. Así como un día también lo hicieron con nosotros. Le invito a que cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por esta tarde de domingo, Señor, aquí en esta preciosa casa que es Nuevo Amanecer. Gracias, Señor, porque este año tú quieres que esta congregación sea testigo, testifique de ti, Señor. Hablemos de ti. Y hoy, Señor,
particularmente con este texto, también nos invitas o nos desafías a ir a visitar a alguien que tiene una necesidad, que necesita a Cristo urgentemente, porque todos los seres humanos te necesitamos a ti, Señor, con un sentido de urgencia, porque necesitamos de ti, que eres nuestro pastor. Y allá afuera, Señor, hay muchos que también te necesitan. Ayúdanos a hacer esos instrumentos de llevar tu palabra, de llevar el evangelio y poder compartir de ti, que otros te conozcan, Señor. Lo que ocurrió en esta ciudad, en estas ciudades, fue increíble, Señor. Y creemos hoy que tu mano, Señor, no se ha acortado, que tú hoy todavía obras, todavía salvas, todavía llevas otros al arrepentimiento, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que nos uses como tus instrumentos para poder llevar tu poder y tu palabra y el evangelio, y que otros te conozcan, Señor. Hemos orado en esta tarde, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Una feliz semana.